todas las propuestas, ¿verdad? Y tienen como un punto en común, que es que realmente paguen quienes generaron la crisis, ¿verdad? Entonces, justamente de ahí me conectaría hacia otra de las principales propuestas que tiene que ver con respecto a la deuda. El país paga y sigue pagando, todos los años paga un montón de cientos de millones en deuda, y a pesar de eso, pues parece que nunca baja, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, el año pasado el gobierno de Carlos Alvarado contrajo más de 1.400 millones de dólares en nueva deuda externa. Pero entonces parece que estamos como en un círculo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Donde estás pagando y pagando intereses, y pues se te va la vida pagando esos intereses y parece que la deuda propiamente pues no disminuye, ¿verdad? Sumado a eso, pues surge la pregunta, ¿en qué se gastó toda esa plata, verdad? ¿En qué se gasta? Porque pues las personas trabajadoras no vemos que nuestras condiciones de vida mejoren, o sea, no vemos cómo todos esos cientos de millones pues nos benefician. Para hacerle frente a ese pago de la deuda, pues el gobierno y ha decidido, como mencionamos anteriormente, hacer contención del gasto a través de recortes en el presupuesto, desfinanciando una serie de instituciones y programas. Y entonces, por ejemplo, vemos cómo la deuda estatal con la seguridad social sigue aumentando a niveles gigantescos, cómo se le recorta la educación, cómo prácticamente se han desfinanciado completamente el sistema de vivienda social. Y bueno, una serie de medidas que bueno, no terminaríamos de mencionar. Y como supuesta solución, pues el gobierno aprobó un plan fiscal que viene a sacar todavía más plata de los bolsillos de la clase trabajadora, ¿verdad? A través de, por ejemplo, el IVA, que fue un gran golpe. Y también como el gobierno firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de un poco más de 1.000 millones de dólares, pues que tiene como eje continuar privilegiando a los sectores privilegiados, ¿verdad? Quienes generan perdón, no a quienes generan, a quienes se apropian de la riqueza, mientras y se recortan los salarios, las transferencias sociales, y pues también se atacan derechos y conquistas de la clase trabajadora. Pues bueno, en este panorama, ante esta sangría que parece no detenerse de la riqueza del país, pues cuáles son sus propuestas, ¿verdad? Sí, realmente es impresionante ver cómo la deuda externa es un mecanismo que emplean las potencias imperialistas para usurpar los recursos de los países semicoloniales como el nuestro, endeudando de manera millonaria con intereses exorbitantes a los países. Esos préstamos son adquiridos por los gobiernos de empresarios, obviamente grandes empresarios, pero el endeudamiento lo paga ¿quién? La clase trabajadora, los sectores populares, por medio de una serie de afectaciones terribles, en medio de un ajuste muy fuerte, como el que se ha vivido en muchos países, como el que han vivido en Argentina, en Ecuador, por el estrangulamiento que ha causado el sometimiento a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Carlos Alvarado decidió imponer una reforma fiscal en función de los ricos, de los evasores, y endeudar más al país con más préstamos externos, que no viene a resolver ninguno de los problemas que tiene el país, ninguno de los problemas estructurales de nuestra economía, por lo cual se requiere realmente una reforma fiscal progresiva, que paguen los evasores, que paguen los ricos, los que pues, se han hecho millonarios a partir del robo así sin mano armada, pero con muchas artimañas de la mayoría de las personas del país. Imagínense que el nivel de endeudamiento es tal que para el 2022 se proyecta que esto alcanzará el 74% del PIB. O sea, es una cosa terrible de subordinación al capital internacional y las condiciones que ellos presentan
Por ejemplo, ahorita el plan presentado al gobierno hacia el FMI supone la aprobación del proyecto de ley marco de empleo público que viene a ajustar a nivel salarial, que viene a recortar libertades sindicales, que vendrá a afectar las condiciones de vida de miles de personas en Costa Rica, que vendría también a imponer pues un salario global, o sea, es decir, no tenemos garantía de que nada del proyecto de empleo público sea positivo. Entonces, al mismo tiempo y gracias además a la regla fiscal, justo con este gran ajuste, pues el presupuesto del 2022 queda muy reducido. Entonces, bueno, se viene a recortar terriblemente el presupuesto educativo, que actualmente va a tener un crecimiento de únicamente 1,94% con respecto a años anteriores. Entonces, este recorte viene a afectar muchísimo a las instituciones estatales. Imagínense que, por ejemplo, el MEP va a recibir 300.000 millones de colones menos cuando estamos gastando más dinero en agua, en todas las medidas sanitarias, en cuidar la infraestructura, que por cierto los neoliberales no querían que se pudiera resolver ninguno de los problemas de infraestructura en los centros educativos, cosa que si no se hace todos los años, pues los centros educativos terminan cayéndose a pedazos, ¿verdad? Entonces, el mayor rubro de gastos es el pago de la deuda que se destinará a pagar de parte del presupuesto estatal esa deuda. Por todo lo que ha dicho Marcela, es que de entrada nos oponemos al pago de la deuda. Decimos que es una estafa. Y para que tengamos idea de las dimensiones que adquiere esa deuda, para el 2022 se calcula que rondará los 29,85 millones de colones. Eso significa que pagar un monto como tal no es viable para la economía nacional. Por eso decimos que es necesario el cese inmediato de la totalidad del pago de la deuda externa. Que la deuda en realidad no es más que un timo de esos grandes capitalistas que quieren enriquecerse a costa de un estrangulamiento financiero en el que nos tienen y que además es una deuda que terminamos pagando los de abajo. No son los empresarios los que terminan pagando esa deuda con esos montos astronómicos que se adquieren producto de unos intereses que son totalmente irracionales. Entonces sí sostenemos que hay que salir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ese organismo financiero internacional no es más que un agente imperialista que viene a traernos más pobreza debido a unos planes de recortes y a un ajuste estructural que, tal como lo vemos, hay una serie de proyectos asociados, ¿verdad?, al plan y a los estándares que además el FMI exige a los países semicoloniales. Y esos proyectos todos están bajo la lógica de precarizarnos y de recargar la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares. Además, parte de nuestras propuestas es la derogatoria de la regla fiscal. Este no es más que un mecanismo antidemocrático, arbitrario, un mecanismo que pretende facilitar la implementación de recortes presupuestarios a las instituciones estatales. Como bien lo decía ya Marcela anteriormente, en el caso del MEP, estamos hablando de un recorte de 300.000 millones de colones y eso implica que muchos servicios esenciales de la educación van a ser afectados, como es el servicio de alimentación, como es el transporte. Si esos servicios no están garantizados para la niñez, para la adolescencia, muchísimas personas van a ver su derecho a la educación restringido. Y eso es lo que nos debe estar alarmando. Por eso decimos que nos oponemos tajantemente a los recortes presupuestarios en tema del gasto social. Ante la falta de liquidez, el gobierno debe priorizar tanto el pago de salarios como el pago de pensiones y también la inversión social. Por eso es que tenemos toda una propuesta fiscal progresiva para que haya ese presupuesto necesario que se destine generando nuevos ingresos y mayores para poder atender las necesidades de los sectores trabajadores, pero también de los sectores populares.
Perfecto. Antes de continuar, voy a leer un par de comentarios que nos han puesto en la transmisión. José Daniel Cascante nos comenta todas, bueno, les comenta a ambas, todas unas referentes de la lucha feminista. Por su parte, Adrián José Cárdenas nos pone, el FMI nos quiere destruir y el gobernillo lo apoya. No existe diferencia entre empleados públicos y privados. En este periodo histórico, los empleados públicos estamos siendo más empobrecidos que los privados por la paga de impuestos. Y por su parte, Diego Wick nos pone sobre la quiebra, que también sobre la quiebra la que quieren llevar a la caja. Esos son solo algunos de los comentarios. Y ahora pues avanzaríamos en otro. Y si me permitís agregar un comentario también que no puedo dejar pasar, porque ahorita recuerdo perfectamente las palabras de la candidata a diputada por San José del Frente Amplio, Sofía Guillén, que en una ocasión, siendo ella asesora del sindicato APSE en el Consejo Nacional, prácticamente se dejó decir que no hay otra salida más que endeudarse con el FMI. Que lo que había que intentar negociar o matizar era en qué condiciones adquiría una deuda. Bueno, esa es una postura lamentable, nefasta, y nosotras y nosotros decimos sí hay otra salida, sí es posible otra salida, y esa salida es que paguen esos corruptos, esos evasores, esas grandes empresas y las fortunas, que paguen los que provocaron la crisis. Eso es precisamente lo que estamos proponiendo.